Un saludo muy cordial a los televidentes del país. Sean ustedes bienvenidos a Modo Colombia, hoy martes santo, un programa especial. Tenemos en nuestra silla de invitados a la Iglesia Católica, tenemos al obispo castrense de Colombia, a Monseñor Fabio Suescún Mutis, un santanderiano que hoy está también manejando toda la visita del Papa Francisco a Colombia, uno de los acontecimientos tal vez más importantes que vamos a tener este año. El Papa Francisco va a venir en septiembre, del 6 al 10 de septiembre va a estar con los colombianos y es un poco subjetivo lo que estoy diciendo, pero me parece que es un privilegio muy grande para nuestro país tener la oportunidad de estar con el Santo Padre, con el Papa Francisco en Colombia. Sean ustedes bienvenidos y Monseñor Fabio Suescún, sea usted bienvenido. Gracias, Francisco. Me complace mucho estar en este programa Modo Colombia del canal Zoom Universitario. Este es un espacio que esta noche lo invito a que lo hagamos de reconciliación y que Dios nos acompañe, que tengamos el Espíritu de Dios esta noche aquí. Que así sea y que el Señor realmente nos guíe para hacer vivir mejor la Semana Santa y ese gran acontecimiento que se acerca, la visita del Papa Francisco a nuestro país. Nuestro programa se llama Modo Colombia, Monseñor, porque también participa la gente. La gente a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, están escribiendo y haciendo sus preguntas. Antes de que empiecen las redes, porque eso van a preguntar mucho, yo sí quiero como que me cuente varias cositas. Tengo a los muchachos, a los jóvenes del canal universitario. Hoy tenemos una nueva webmaster, le damos la bienvenida a Katy Sánchez y por supuesto David Pinzón. Ellos van a estar manejando todas las redes sociales. David y Katy, denos las direcciones y un saludo. Muy buenas noches, Francisco, y a todos nuestros televidentes. Les recordamos que nuestras redes sociales son Twitter, @canalzoomtv, con el hashtag Modo Colombia. Y en nuestra página web www.zoomcanal.com.co. Estamos en Modo Colombia con Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia. Muy bien, muchachos. Entonces está todo listo para que empecemos a hablar con Monseñor. Y pues el tema obligado es la visita del Papa. Ya empezaron los preparativos, Monseñor. Está tenso, nervioso, estresado. Es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, es una gran responsabilidad y una gozosa responsabilidad, porque facilitar la presencia del Papa en Colombia, como tú lo decías, es ser testigos de un gran acontecimiento histórico para el país. Monseñor, 3 papas han venido a Colombia. En 1968, en el Concilio Vaticano vino Pablo VI. ¿Usted ya era sacerdote? Sí, estaba recién ordenado, tenía un año de sacerdote. ¿Cómo fue esa venida de Pablo VI a Colombia? Bueno, yo la viví un poco distante, no estuve tan cercano a ella, fui más bien espectador, pero no fui un partícipe directo en la visita, como sí me tocó en la visita del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, fue un gran suceso, ¿no? Que viniera Pablo VI. Muy importante, era la primera vez que visitaba América, lo hacía a Colombia, lo hizo con ocasión de un congreso internacional que se realizó en Bogotá y también estaba inaugurando una conferencia de los obispos de América Latina en Medellín. Él no viajó a Medellín, pero él desde Bogotá inauguró esa reunión de obispos de todo el continente. Bueno, apoteósico y que yo sí recuerdo, 1986, la visita de Juan Pablo II. Además estuvo en varias partes, ¿no? Estuvo en todo lado. Él estuvo 7 días, que se llamaron 7 días blancos, por la presencia del Papa en una situación histórica difícil, de guerra interna, de guerrilla, de inseguridad, pero el Papa quiso venir a estar con nosotros y fueron días realmente memorables, se vivió un ambiente diferente, todo el mundo tenía alegría, todo el mundo estaba lleno de esperanza y son días inolvidables. No podemos olvidar la imagen del Papa en Tumaco, en Armero, por ejemplo, unas imágenes espectaculares. Fue muy impresionante esa imagen del Papa al pie de la cruz en Armero, orando por tantas y tantas víctimas de esa tragedia. El Papa en el Cauca, me acuerdo que hacen sentar al indígena, no sé por qué lo interrumpieron, y el Papa dijo, no, esperemos que termine su intervención. Algo que nadie se acuerda uno de esa visita, ¿no? Claro, me acuerdo muchísimo, fue algo inesperado, el indígena estaba hablando. Un guambiano. Un guambiano. No entendíamos qué estaba diciendo,
Entonces, después cuando ya comenzó a hablar en español, después de hablar en su el lengua. idioma guambiano, entonces el maestro de ceremonias le dijo que bajara del atril y el Papa se dio cuenta y dijo que lo dejen seguir hablando. Que lo dejen terminar. Sí. ¿A dónde más estuvo el Papa? Bueno, Juan el Pablo. Papa estuvo en Cali, el Papa estuvo en Tumaco, en Medellín, el Papa visitó Armero, pasó por Pereira, estuvo en Chinchiná, fue también a Barranquilla, fue a Cartagena y Medellín. Fue un viaje muy extenso y muy maratónico porque el Papa visitó muchas ciudades. También manejó la logística de esa visita, ¿no, monseñor? Sí, a mí me tocó ser el secretario ejecutivo de esa visita en compañía de Monseñor Rodrigo Escobar, que fue el obispo director, cargo que yo estoy ahora realizando. No había tanta tecnología, entonces me imagino que era más complicado, ¿no? La seguridad. Sí, no había celular, no había tantos medios de comunicación, era por teléfono que todo se hacía, y bueno, pero todo salió muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo estamos para esta visita? Entiendo yo, por ejemplo, que el papamóvil no lo van a traer, lo van a construir en Colombia, que llega en Avianca, No, el Papa llega, perdóname, en Alitalia. Llega en Alitalia. Y se el va en Avianca? recorrido por el país lo hace en Avianca, y el viaje de Cartagena a Roma lo hace también en Avianca. A Villavicencio va por ser una zona de conflicto que está dejando la guerra. Villavicencio es una zona bien interesante. El tema que allá se va a Y el desarrollar tema ambiental, ¿no? es el tema de la reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación con los hermanos y reconciliación con la naturaleza, con la creación. Y pienso que Villavicencio reúne todos los elementos necesarios para crear un ambiente. El ambiente de contacto con esa riqueza nuestra del llano, con toda esa riqueza también minera, la relación con la Orinoquía y la Amazonía, de tal manera que ese mensaje del Papa en la encíclica Laudato Si se puede volver realidad precisamente en esos llanos de Colombia. Pero además sabemos que esa zona de los llanos desde hace mucho tiempo ha sido una zona de violencia. Entonces ahí vamos a realizar, confiando en Dios, un acto bien importante de reconciliación entre víctimas, victimarios, entre quienes dan el perdón y entre quienes reconocen realmente una falta. El Papa Francisco va a la otra Cartagena, a la de San Pedro Claver, que además sus restos están allá en Cartagena. Sí, es un día bien interesante. Todo el mundo piensa, el Papa va a Cartagena y piensa en la ciudad turística, en la ciudad amurallada, que es muy bella, pero va a la otra Cartagena. La otra Cartagena es donde hay pobreza, donde hay gente que sufre, donde hay gente con esperanza, donde hay gente que tiene una dignidad humana que tenemos todos que reconocer. San Pedro Claver, el apóstol de los negros, es el hombre de los derechos humanos y es el hombre también del respeto a la dignidad de la persona. Y el Papa Francisco va a la Tierra Paisa, a Medellín, porque además en un fortín de la iglesia, ¿no? Donde hay más sacerdotes y monjas, ¿no? Ese día se ha denominado el Día de la Vocación. La vocación es el llamado de Cristo como maestro a seguirlo. Nosotros los cristianos somos los discípulos de Cristo Jesús. Pero además de esa vocación de todos nosotros, los que conformamos la iglesia y hemos recibido el bautismo, hay, como usted lo decía, un florecimiento muy grande en la historia de vocaciones consagradas, muchos obispos, muchos presbíteros, muchos religiosos y religiosas que han surgido de esa región antioqueña. ¿De Antioquia? ¿Es la zona con más religiosos? Yo pienso que sí. ¿Más que Boyacá? Yo pienso que sí. Ok. Bueno, iba a Bogotá, ¿no? ¿Va a ir a Mocoa al fin o no? No. Está muy Todavía complicado. no se tiene nada definido, no hemos tenido ninguna información, de tal manera que por el momento estamos trabajando sobre el programa de los 4 días, Bogotá, Villavicencio, Medellín y sale de Cartagena, ya sale. Y de Cartagena sale para Roma. Es una visita única, no va a ir a otros países vecinos, nada de eso. Viene directamente a Colombia y específicamente a Colombia. Ese es un privilegio para nosotros los colombianos,
Todos sabemos cómo el Papa aprovecha siempre visitar otros países. El Papa ha querido hacer una visita exclusiva de 4 días, que es una cantidad de tiempo bastante grande la que él nos da, y por eso nos debemos sentir muy complacidos y conscientes de que el Papa tiene cariño con Colombia, tiene preocupación por Colombia y quiere darnos esperanza a los colombianos. Monseñor, en este punto quiero darle a los estudiantes y a la gente que está interviniendo en redes sociales, para que vamos hablando con Monseñor Fabio Suescún, el obispo castrense de nuestro país, pero ante todo el hombre que está manejando todos los hilos, la logística de la visita del tercer Papa a Colombia, el Papa Francisco, que viene del 6 al 10 de septiembre a nuestro país. A ver, adelante Katy y David. Estamos en modo Colombia con Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia. Y David, vamos con nuestras redes sociales. Claro que sí. Estamos con Marta E, que nos pregunta, ¿por qué se le da tanta importancia al ayuno y a la penitencia en Semana Santa? ¿A la qué? A la penitencia. A la penitencia en Semana Santa. Pues realmente es que la Semana Santa es un tiempo de conversión. Nosotros celebramos en Semana Santa el principal misterio cristiano, que lo llamamos la Pascua que es muerte, sepultura y resurrección. La palabra Pascua significa paso. Lo que realizó nuestro Señor fue el paso de la muerte a la vida. Creemos que Jesús es Dios porque resucitó de entre los muertos, y la Semana Santa es entonces una invitación a dejar el pecado para resucitar con Cristo a una vida mejor. La palabra penitencia quiere decir arrepentimiento, deseo de cambio, y tiene una relación muy importante con el lema de la visita del Papa Francisco: demos el primer paso. Y para dar el primer paso uno reconoce que tiene que cambiar, que tiene que dejar el estado de cosas donde vive y buscar una perspectiva nueva, una perspectiva mejor. Un poco también muestra la naturaleza del ser humano, que es tan dura. El Domingo de Ramos la gente lo recibió a Cristo con ramos y con vítores y lo aclamó. Y 5 días después estaban pidiendo que lo crucificaran y que lo enterraran y que lo mataran y que lo castigaran. Tú lo dijiste, nuestra naturaleza humana tan débil, tan inconstante, que hoy dice una cosa y mañana otra, y por lo tanto es una naturaleza que necesita continua revisión, continua conversión, como el que va manejando un carro. No puede dejar el timón simplemente en un solo sentido, porque tiene que ir buscando siempre el objetivo y la meta y la carretera por la cual transitar. Y me imagino que la Semana Santa, al igual que la visita del Papa, van a ser las grandes oportunidades de la reconciliación, de los mensajes de darnos un abrazo fraterno, ¿no? Ojalá escuchemos esa invitación. Hace mucho tiempo en Colombia se hace una invitación a que nos perdonemos, nos reconciliemos, guardemos la esperanza, dejemos tanta angustia, tanto sufrimiento, tanto pesimismo ante la vida y confiemos más en nosotros mismos. A mí me parece que Colombia está perdiendo autoestima y eso es muy grave. Aquí como que todo es lo peor, como que todas las cosas malas suceden en este país y nos falta confiar más en nosotros, en esa riqueza que tenemos nosotros y que Dios nos ha dado de gente buena, de gente capaz, de gente inteligente, de gente, como dicen vulgarmente, echada para adelante. Echada para adelante. Tristemente, por ejemplo, muy decepcionados con la clase política y con todas esas barbaridades de corrupción y esas cosas que nos hacen perder la fe en nuestro país. Sí, yo creo que sí, pero... Y los corruptos y los malos son poquitos, tampoco. Pero hace falta que nosotros también exijamos un poco más. Por ejemplo, el día de elecciones nosotros no vamos a votar y después protestamos. Entonces es importante asumir responsabilidades para luego exigir que se cumpla con esa responsabilidad. No estar tan indiferentes, tan apáticos. Muchas veces somos muy egoístas ante la suerte del país, esperamos que todo nos lo den, pero esfuerzos por hacer un país mejor
no se hacen con la misma insistencia y la misma frecuencia. ¿Y qué tanto puedo hacer yo por mi país, ¿no? Que decía Kennedy. Eso es importante y una convicción. La paz no es resultado simplemente de un tratado, no nos cae del cielo porque sí. La paz hay que construirla y si todos no nos arriesgamos a ser artesanos de la paz, pues vamos a quedar simplemente siendo víctimas no solamente de la violencia, de la injusticia, sino de nuestra propia desidia. Ser artesanos de la paz. Vamos con nuestras redes sociales, con nuestros webmaster Katy y David Pinzón. A ver, Katy. Claro que sí. Nos pregunta Jorge 3. Somos jóvenes y queremos un país en paz, pero la iglesia a veces no nos habla claro. @Janet Sierra pregunta, ¿qué es en realidad el tema del jubileo? El tema del jubileo, monseñor. Bueno, el tema del jubileo... Hay dos concepciones, perdone que Sí, yo le- sí. que una es la ley que está hoy cursando en el Congreso y otra es el jubileo espiritual, que me gustaría que abordara los dos. Sí, la palabra jubileo quiere decir, en el fondo, perdón. Y cuando se habla de perdón es que ha habido una falta. El jubileo lo da la Iglesia, por ejemplo, cada 100 años, cada 50 años, para que la gente vuelva a Dios, pida perdón de sus faltas, repare las faltas que ha hecho y la Iglesia entonces entrega lo que se llama una indulgencia, es decir, un perdón por las faltas que nosotros hayamos cometido y la pena que conlleve esas faltas. Es una amnistía espiritual. Es una amnistía espiritual. El jubileo, hablándolo en el contexto de la visita del Papa, es pedir que el Estado, el Congreso, conceda a quienes han sido condenados por delitos una perdón de parte de la pena de acuerdo con la legislación. Pero no todo tipo de delitos, porque habría mucho temor que los corruptos salgan, que los violadores salgan, que es cierto tipo de delitos. Pues sí, yo no creo que sea para todos los delitos. Actualmente con todos los tratados hay una restricción para aquellos delitos graves que van contra la humanidad y que no tienen tan fácil indulgencia como los demás delitos. En el jubileo ya espiritual, ¿habría indulgencia para todo tipo de delitos? Por ejemplo, un violador, alguien que mate a un niño, un delito terrible. Cuando nosotros hablamos de perdón desde el Evangelio, es un perdón general. Es muy importante en esta Semana Santa ver cómo el Cristo en la cruz dice, Padre, perdónalos, y agrega una frase, no saben lo que hacen. Y después se encuentra con los dos ladrones, uno crucificado a su derecha, otro a su izquierda. Jesús ofrece el perdón, uno de los ladrones no lo acepta. Sálvese usted y sálvenos a nosotros. En cambio el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le hace la promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios da el perdón a todos. Dios da la oportunidad a todos, porque es el Dios del perdón, de la misericordia, de la bondad, aquel para quien nadie está perdido. Pero el problema es si nosotros aceptamos el perdón. Y aceptar el perdón significa, como ese buen ladrón, decir, nosotros estamos sufriendo aquí con razón, pero le pido al Señor que me lleve a su reino. Entonces, en eso también hay que tener en cuenta si aceptamos o no aceptamos el perdón. Hay que dar el perdón, hay que recibir el perdón y hay que cambiar la vida de acuerdo a ese perdón que Ahora, se el nos ha dado. perdón es una cuestión personal de cada uno, porque también hay un perdón político, ¿no? Ese perdón que nos hablan de la paz. Bueno, podemos perdonar a los guerrilleros de todas sus cosas que han hecho. O yo como persona puedo perdonar. Indudablemente que el perdón nace del corazón, porque el ofendido es el corazón. Una persona cuando recibe una ofensa se siente herida y se le abre precisamente una herida en el corazón. Entonces el primero que tiene que preocuparse por sanar esa herida es el que da el perdón. Seguir en el rencor es seguir aumentando cada día más el odio. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Nada. Por eso hay que pedirle a Dios que nos perdone para que nosotros seamos capaces de Podamos perdonar. hacerlo. Vamos con las redes sociales. A ver, David y Katy.
Claro que sí, Francisco. Alejandro52 nos pregunta, ¿cómo se manejarán las situaciones de seguridad? La seguridad en el Papa, supongo yo, en la visita al Sí, Papa. sí, sí, sí. La seguridad del Papa está a cargo del Estado. Tenemos nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas de policía que garantizan no solamente la integridad del Papa, sino también el bienestar de todas las personas que van a asistir a las grandes concentraciones, que van a salir a las calles a aclamar y a dar la bienvenida al Papa. Me imagino que hay unos cordones de seguridad, porque ya el cordón más cercano lo manejan su guardia personal. Sí, la seguridad más próxima son gendarmes que vienen de Roma y que velan especialmente por esa seguridad del Los Papa. gendarmes que son como la Es policía la romana. policía vaticana. Ah, Vaticana, ok. El Estado Vaticano es un estado muy pequeño, creo que de 1,5 kilómetros de Sí. tamaño. Es de el más pequeño del superficie. mundo, ¿no? Bueno, hay otros, tal vez San Los- Marino y otros ajá. estados más pequeños. Pero tiene una gendarmería, que es la policía, de unos 120 o 140 gendarmes, y tiene la Guardia Suiza, que sería más o menos el equivalente a nuestro ejército. Son suizos jóvenes que hace muchos siglos vienen ofreciendo la seguridad del Santo Padre y que vienen también algunos a acompañar al Papa para brindar su Ya como un cuerpo de seguridad, ¿no? Sí, Como un cuerpo de seguridad. Sigamos con las redes sociales. A ver, muchachos. Pepe pregunta, ¿por qué el tema de la confesión es tan importante en esta época de Semana Santa? yo creo que en esta época y siempre, porque la confesión nos permite quitar una carga, revisar una vida, y no solamente es una revisión de los pecados que nosotros cometemos y de los cuales debemos sentir arrepentimiento, porque nos damos cuenta de que con ellos ofendemos a Dios y ofendemos a otras personas y nos ofendemos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Confesarse es colocarse uno ante Dios por medio de su ministro y decir: Señor, como el hijo pródigo, pequé, pero vuelvo a tus brazos para encontrar en ti misericordia, con el ánimo de ir corrigiendo el rumbo de mi vida, de ir superando eso que me está haciendo daño a mí y a los demás, y encontrar oficialmente de tu parte y en nombre de la Iglesia el perdón de mis pecados. Pero junto con ese reconocimiento también tenemos que dar gracias a Dios. En la confesión hay que, además de pedir perdón, dar gracias a Dios por tantas cosas buenas que nos da, por tantas capacidades que nos entrega, que muchas veces también nosotros desperdiciamos. En la confesión debe estar implícito el reconocimiento de la falta. Sí, quien acepte el perdón o quien pide perdón es porque es consciente de que ha faltado. Sin confesión no hay arrepentimiento. Pues yo creo que se queda a medias, porque todos nosotros necesitamos no solamente confesarnos a nosotros mismos, sino que haya realmente una proyección de esa situación y encontrar en el otro o en la institución una reconciliación. Muy bien. Monseñor Fabio Soescún está en modo Colombia. Sigamos con las redes sociales. Sí, señor. Manuel45 nos pregunta, ¿cómo está siendo la relación con los demás países por la visita del Papa? Pues realmente, ¿Están celosos o no? bueno, yo creo que despierta celos, pero los países están pendientes de la visita del Papa a Colombia. Recordemos cómo internacionalmente Colombia ha adquirido un prestigio muy grande. La gente que viene del extranjero, dicen ustedes cómo han sido capaces de lograr superar esa situación. Creo que muchas veces se aprecia más afuera de lo que nosotros podemos valorar. Pero también la gente está pendiente en todos los países de qué va a decir el Papa, de cuál va a ser nuestro comportamiento y de cuáles van a ser los frutos que tiene la visita. Y me imagino que muy enmarcada en el posconflicto, ¿no? Sí, indudablemente esa es la situación histórica concreta que nosotros vivimos y por eso las diferencias entre las visitas del Papa Francisco y de los otros papas. Colombia vivía situaciones diferentes, ahora podemos vivir una situación donde parte del conflicto armado pues
pensamos, queremos, deseamos y vemos que está siendo superado. Monseñor, usted es obispo castrense, es decir, obispo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se siente ya este proceso de paz al interior? O sea, hay más tranquilidad en los batallones, bueno, el hospital militar está más descongestionado. ¿Cómo lo sienten Yo en la quisiera tropa? hacer una aclaración importante. Sí, La señor. palabra castrense es bien importante. Ajá. En latín, traducido al español, quiere decir campamento o cuartel. Entonces el obispo castrense es el Se obispo asocia de militar, que ¿no? sirve a los que viven en cuarteles, a los que viven En campamentos. en tiendas de campaña o en campamentos y a sus familias. Entonces yo soy el pastor que cuido de los hombres, mujeres y de las familias del sector defensa, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional a través de mis capellanes, ¿Cuántos capellanes? 190 capellanes Todo el país. que tenemos en todo el país. ¿Cómo se respira el posconflicto en las fuerzas? Yo creo que con una gran tranquilidad porque nuestras Fuerzas Armadas han estado al servicio de la seguridad del país. Creo que han cumplido su deber con limitaciones, con fallas, que todos nosotros pues lamentamos, pero también con una gran integridad y con un gran deseo de servicio y de generosidad que Colombia tiene que agradecerle a nuestras Fuerzas Armadas. Y que hay que reconocer hoy que tenemos 8.000 guerrilleros que ya están encampamentados, dispuestos y ya listos a empezar su proceso Pues yo creo de que desarme. creo que es un gran logro. Eso hay que reconocerlo. Si me preguntas a mí como obispo castrense cómo me siento, pues siento que ya no tengo que estar a cada rato enterrando 5, 8 policías o soldados muertos con el dolor de las madres, de las esposas, de los hijos, y porque veo también que en el hospital militar afortunadamente pues ya no hay tantos heridos de guerra o no hay heridos de Qué guerra en este maravilla. momento. ¿Había misa diaria o misas diarias? Ahí tienen un capellán permanente y tienen misas diarias, tienen toda la atención espiritual para los enfermos y para los familiares. ¿Y de bajó los el número de enfermos. misas de entierros? No, las misas de entierros, claro que han bajado considerablemente En todo el país. en todo el país. Muy bien, qué buena cosa, ¿no? Sí, Que bendito eso ya es sea tocar Dios. la paz, eso es tocarla. Sí, yo creo que ya es una muestra de que 8.000 fusiles se han silenciado y que por lo tanto hay zonas del país por las cuales ya se puede volver a transitar. Pienso que en esta Semana Santa mucha gente irá a esos sitios donde viven sus familias y de las Con cuales tal vez tranquilidad, ¿no? estaban separadas por la inseguridad. ¿Y el soldado y el militar hoy están, les gusta? ¿Les gusta? ¿O hay mucho rencor hablando de perdón y reconciliación? La gente está bien dispuesta. Nuestro soldado es noble, nuestro soldado es una persona que sabe servir. Por ejemplo, en lo que hemos visto en estos campos o en estas zonas de concentración, vemos cómo los mismos soldados se acercan inclusive a los guerrilleros y claro, cuando hay rencores grandes, pues es muy difícil de superar. Pero pienso que con el tiempo se irán sanando las heridas y vamos a ir comprendiendo que es mejor perdonar, encontrarnos, vivir tranquilos, que en estar en el estado de angustia y de muerte. Y es un proceso, ¿no? Hay Es que un entender que es proceso. un proceso. Y hay que darle tiempo. Sí, señor. Con las redes sociales, adelante. Sí, señor, les recordamos a nuestros televidentes nuestras redes sociales, Twitter, @ZoomCanalTV con el hashtag Modo Colombia y nuestra página web www.canalzoom.com.co. Carlos Matías pregunta, ¿cómo el Vaticano maneja el recurso monetario de la visita del Papa a Colombia? El Papa es un invitado de la Iglesia colombiana y es un invitado del Estado colombiano. De tal manera que nosotros recibimos al Papa, acogemos al Papa y queremos ofrecerle que se sienta en casa, que se sienta querido y ofrecer también a la gente la oportunidad de encontrarse con el Papa. ¿Es costoso una visita del Papa? Yo no creo que sea tan costoso. Hacer un balance de la visita del Papa no es fácil. Un balance tiene
gastos, pero tiene Pérdidas y también ganancias. ingresos. Sí. Entonces, pues hay que gastar en ciertas cosas de adecuación de lugares, hay que gastar de pronto en seguridad, en fin, en todas las cosas que se requiere para las cámaras, las pantallas de televisión, el sonido de las concentraciones. Hay personal que está trabajando para la visita del Papa, pero hay una compensación muy grande, no solamente desde el punto de vista espiritual. Colombia para mí va a recibir una inyección de esperanza y eso es muy importante. Sí, eso no tiene precio, y eso ¿no? no tiene realmente precio. Pero además la visita del Papa va a crear un ambiente de movilidad, gente que se va a transportar a los sitios de concentración, va a mover la hotelería, muchas personas van a poder vender sus productos, va a haber más demanda en alimenticia, en bebidas, en cosas que son necesarias cuando hay esta cantidad de gente que Es se un mueve. gana-gana. Con la visita del Papa ganamos todos. Yo creo que ganamos todos. Ahí no Todos hay- ganamos. A veces la gente se pone en reparos a decir cantidades que yo admiro a los que dicen las cantidades, porque nosotros todavía estamos viendo a ver cuánto se gasta, mientras ellos ya sacaron el balance definitivo dando cantidades precisas. Y todavía no están... No, pero ¿cómo va a poder estar si todavía ni siquiera conocen a dónde va el Papa, cuáles Está son hasta las ahora situaciones? construyéndose la Sí, agenda. vuelvo a insistir lo que tú dices, es un gana-gana. Todos vamos a salir ganando y hay que sentir la alegría del hijo que recibe al papá en la casa y que quiere que el papá esté bien dentro de unos criterios que son muy claros. Una gran austeridad, de tal manera que no se hagan gastos suntuosos y superfluos, y con una gran transparencia y una gran honestidad en el manejo de los El Papa bienes. Francisco además es un hombre muy austero, ¿no? Él lo es. Veía yo una noticia hoy, tiene por ejemplo en el Vaticano duchas y restaurante y no sé qué para gente muy pobre, Sí. que ellos pueden ir allá y tomar un baño y Y es tiene comedores para los Comedores. pobres dentro del Vaticano. Y el Papa, sus carros son muy pequeños, cambió todos los carros que tenía el Papa, ahora son carros muy, muy económicos, dijéramos así. Y él es sencillo. Este es un papa que le está dando un viraje muy grande a la iglesia, ¿no? Indudablemente que sí. Dios siempre da los papas que se necesitan en los momentos oportunos. Podemos hablar, por ejemplo, del Papa Pablo VI, que fue un gran papa. Le tocó terminar, es decir, acabar las sesiones del Concilio Vaticano II, que fue el gran acontecimiento. Eso fue el gran de viraje de la iglesia, ¿no? Claro, cuando la iglesia abrió puertas y ventanas para entrar en diálogo con el mundo. Después ese papa grande que fue el Papa Juan Pablo II, el atleta de Dios, el hombre de la fe, el hombre que recorrió como peregrino de Dios muchos países, el Papa que llenaba de entusiasmo, que tenía una cercanía y un carisma especial con la gente, y ahora el Papa Francisco, que es un Papa nuestro, bueno, nuestro porque es el padre de toda la iglesia, pero es un Papa suramericano, latinoamericano, y entonces es un Papa con el cual hay un diálogo porque culturalmente tenemos mucha cercanía. Monseñor, y ya más de curiosidad, ya en estos minutos finales de programa, ¿qué fue lo que pasó con el Papa Benedicto? ¿Fue una presión muy fuerte la que él tuvo? Bueno, ¿Cómo analizan ustedes la renuncia de Benedicto? a mí me queda De muy Ratzinger. difícil hacer un análisis sin tener uno todos los elementos. Yo creo que el Papa Benedicto entró en conciencia de algo que para él personalmente era muy importante. Si los obispos deben renunciar a los 75 años, pues el Papa también puede renunciar, que eso era 5 siglos atrás que no se presentaba la renuncia de un Papa, pero el Papa también puede renunciar. ¿Por qué? Porque ve que ya tiene deficiencias de su salud, porque no tiene las fuerzas necesarias, la juventud, y entonces primero él piensa en la iglesia, después en su situación personal, y creo que nos dio un ejemplo muy grande de nobleza, de valor, de integridad, y nosotros guardamos un gran reconocimiento al Papa Benedicto. Hubo un Papa joven también.
¿Todos los papas han sido mayores de edad? ¿O hubo- Bueno, no, pues de edad sí, claro, pero el Papa Juan Pablo II creo que fue Papa a los 52 de o los más jóvenes, ¿no? 55 años, sí. De los más jóvenes y de los periodos de pontificado mucho más ¿Cuánto duró largos. él? Creo Juan que Pablo casi II. 30 años. Imagínense, muchísimo. Además, su contribución a toda la terminación de la Guerra Fría. También él tuvo ahí una gran participación. Además, era un polaco que le tocó vivir. Fue Él le tocó vivir la guerra, guerra. la persecución. tuvo un gran papel en la caída de la cortina de hierro, ¿no? Dice la historia que sí, que fue muy importante y muy determinante su intervención para para acabar con esa ¿Y está de cortina. acuerdo con esa concepción de la izquierda, de la historia? Yo creo que nosotros tenemos que ofrecer libertad a los pueblos. Eso viene en el mensaje del Evangelio. Cristo murió para que fuéramos libres. Él vino a liberar a los oprimidos, de tal manera que el compromiso con la verdad, el compromiso con la libertad son exigencias que nosotros tenemos Y acá. que la desde iglesia nuestra está ahí, ¿no? propia fe. La iglesia la tiene muy Claro, clara. claro, ahí está la iglesia. Monseñor, vamos con redes sociales. Adelante, redes. Sí, señor. Sara 90 nos pregunta, a la hora de encontrarse con el Papa, ¿solo irán representantes de la Iglesia Católica Colombiana? Esta pregunta es bien interesante. El Papa viene a visitar Colombia, a todos los colombianos, y nadie está exento de la invitación de participar de la visita del Papa, de sentir su compañía y de sentirse también amado y tenido en cuenta por el Papa. ¿Pero habría alguna reunión con ministros de otras religiones o algo? Por ¿Se el tiene momento previsto no o está nada programado en ese Pero él se sentido. ha sido como muy abierto a eso, ¿no? Sí, él ha sido muy abierto en Europa, donde hay un Sí. sentido ecuménico mucho más grande. El Papa ha sido gran protagonista. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II inició y el Papa Francisco ha continuado con esos encuentros ecuménicos en Asís, que son encuentros de paz, comenzando por la relación entre las diversas religiones. Muy bien. Redes sociales, sigan adelante. Así es, @Sandrita pregunta, ¿por qué Colombia tiene el honor de recibir la visita del Papa en un país donde ha habido tanto conflicto armado? Porque el Papa quiere a Colombia. Nosotros esto lo debemos tener claro, es una deferencia particular del Papa en este momento de la historia venir a estar exclusivamente con nosotros. Pero además, el Papa siempre nos ha dicho, y celebramos el año pasado el año de la misericordia, que donde la gente sufre más, se necesita más la presencia del Dios misericordioso a través de la compañía, el aliento que nos da el Santo Padre. Sigamos con las redes. Manuel 45 nos pregunta, ¿la visita del Papa busca rectificar el poder de la Iglesia Católica en Colombia? En manera alguna. Yo creo que la iglesia del poder es algo que el Papa ha cuestionado muchísimo. El Papa nos pide la iglesia del servicio, la iglesia de las fronteras. El Papa tiene una expresión muy linda porque el Papa usa a veces unos términos muy originales. Dice, la iglesia tiene que ser como una tienda, un hospital de campaña. Y al hospital de campaña va a todos los heridos, todos los que necesitan atención urgente, porque para eso está el hospital de campaña, para eso está la iglesia. No la iglesia del poder, sino la iglesia abierta a dar la mano a todo el mundo a imitación de Jesús. No la iglesia del poder, la iglesia del servicio, para que seamos unos artesanos de la paz, ha dicho esta noche Monseñor Fabio Suescún, con quien estamos hablando y el país entero está hablando, sobre todo para mirar las implicaciones de la visita del Padre Francisco a Colombia. Sigamos con las redes sociales. Sí, señor. Camilo 34 nos dice, ¿cómo el Papa planea dar ese punto de esperanza a Mocoa? Me imagino que, aunque no vaya, me imagino que va a Bueno, el hablar Papa, mucho sí, del tema, ¿no? ya desde ahora el Papa ha estado muy interesado. Al día siguiente de la tragedia, el Papa hizo sentir su solidaridad, su oración por los damnificados y por los muertos de Mocoa. Yo creo que el Papa tiene esta preocupación. Hay que ver
la viabilidad realmente del viaje a Mocoa. ¿Tuvieron algún padre afectado, iglesias afectadas en Mocoa? No, que nosotros sepamos, no sé de sacerdotes afectados ni de templos afectados. Pero la iglesia está trabajando fuerte, La iglesia ¿no? está trabajando, yo soy el presidente de Cáritas Nacional, que es el Secretariado Nacional de Pastoral Social, es decir, la ayuda de la iglesia. Tenemos varios grupos de profesionales trabajando en esta emergencia, llevando no solamente los auxilios recolectados por la iglesia, sino apoyando al señor obispo de Mocoa y a todas las personas para que guarden su esperanza y para dar las ayudas inmediatas a los damnificados. Colombia ahora con Monseñor Fabio Suescún en esta Semana Santa. Vamos con las redes sociales. Marcos Pekel pregunta cuáles son los puntos clave de la visita del Papa a Colombia. Puntos claves de la visita del Papa. Bueno, yo pondría uno primero. El Papa es mensajero de esperanza. Punto 2, el Papa viene a invitarnos a dar el primer paso para comenzar con Cristo a hacer cosas nuevas. Tercero, el Papa viene a invitarnos a un encuentro para que seamos conscientes de que en Colombia hay cabida. Y cuarto, el Papa viene a fortalecer esa voluntad de paz que tenemos y que debemos construir. 4 puntos. Mensajero de esperanza, primer paso, Hacia cosas nuevas, Hacia hacia cosas un nuevas. horizonte nuevo del país. invertir en un encuentro. ¿El tercero cuál es? Invitar a un encuentro invitar. entre todos los colombianos. A un encuentro, o sea, reconciliación. Reconciliación. ¿Y el cuarto? El cuarto es el fortalecimiento de la paz en el país. Últimos minutos con Monseñor Suescún. Adelante, redes sociales. Sí, señor. ¿Con qué entidades se ha relacionado la Iglesia Católica para la ayuda con Mocoa? Bueno, cada trabajo de entidad todos, está ¿no? prestando su servicio. Hay una mesa de crisis que ayuda y que reúne a todas las personas que prestan ayuda, donde están los gobernantes del departamento, de la ciudad, el alcalde, y donde está también el obispo de la diócesis, prestos todos a organizar esa emergencia. Y han logrado organizar. Bueno, el presidente está allá, ¿no? Bueno, el presidente ha estado constantemente visitando la primera dama. También fue en esta semana, el día jueves, el nuncio apostólico a ofrecer la solidaridad del Papa, tal manera que yo creo que esto nos debe sentir también al mismo tiempo que adoloridos, muy esperanzados, porque Colombia despertó, Colombia mostró la grandeza del corazón, su generosidad, su solidaridad. No están solo los de Mocoa, estamos con ellos materialmente, espiritualmente, y con una oración para que Dios les dé el consuelo y ellos tengan también la esperanza de seguir viviendo de una manera mejor. Y lograron organizar la ayuda porque es que a veces no llega o se burocratiza o... Bueno, yo creo que la respuesta la tendría que dar Mocoa, Sí. la población de Mocoa, pero yo tengo la certeza de que Colombia ha aprendido mucho a manejar emergencias. El Estado tiene organismos para manejar la emergencia, rápidamente llegó la ayuda, rápidamente hizo presente la iglesia, las fuerzas militares y de policías. Esto es un aspecto importante, uno ve a veces los militares como personas de guerra y olvida que el militar está al servicio de la gente que sufre, y eso aparece claro en una tragedia como la de Mocoa, la Fuerza Aérea llevando auxilios, un policía murió rescatando a una persona, los soldados presentes en todas partes, las raciones de los soldados que fueron la Para la ayuda gente. primera que se prestó. Y fueron los primeros. Lo que veo uno es que los primeros que atendieron Claro. todo fue los soldados y la policía. Sí, ellos tienen además batallones muy cercanos en Santana, Ahí en Villagarzón, en Puerto Leguízamo, en Puerto Asís. De tal manera que... Sí, han hecho un trabajo que hay que... Y bueno, y los ingenieros, ya uno... Ah, bueno, y los ingenieros militares que han hecho, ya construyeron un puente. Eso es rapidísimo, ¿no? De manera que Lo hacen bendito sea rapidísimo. Dios que tenemos también gente con tan buen corazón y con tanta capacidad profesional
para intervenir en Para estas reaccionar. tragedias. Últimos minutos, estamos a 5 minutos. A ver, redes sociales. @Karime pregunta cuál es el mensaje de Monseñor Fabio Suescún para vivir tranquilamente en esta Semana Santa en familia en Colombia. Me parece que Semana Santa es una oportunidad de paso de Dios por nuestras vidas. Yo invitaría a la gente a mirar a Jesús en la cruz y a dejarse mirar por Jesús en la cruz, para descubrir la ternura de Jesús, la cercanía de Jesús, el amor de Jesús. A veces nosotros pensamos que Dios como que no nos quiere tanto porque medimos mucho por nuestros intereses el amor de Dios, pero ver a un Dios hecho hombre crucificado por nosotros que nos mira con ternura es algo que llena el corazón. Y mirar a Jesús, porque a veces nosotros hablamos, decimos cosas, pero no nos dejamos mirar y no miramos a Jesús. Si nosotros entramos en esta interconexión visual, vamos a descubrir que Cristo mira el corazón y que nosotros podemos entrar en el corazón de Cristo para vivir con Él un paso hacia una vida mejor, hacia una vida de plenitud, de sentirnos amados y de ser capaces de amar a los demás. Monseñor, siguen siendo los grandes referentes de la Semana Santa Popayán, Mompox, Tunja. ¿Cuál otro? Bueno, Pereira también tiene Pereira. una gran Semana Santa, que son todos referentes. La de Popayán, estuve la semana pasada en la misa de Nuestra Señora del Dolores, patrona de los militares de la región de Popayán, del Cauca, y nota uno un ambiente realmente muy espiritual, donde la Semana Santa no se ha, perdónenme la expresión, vulgarizado o aprovechado para otros fines, sino que mantiene todo ese ideal de piedad, de espiritualidad y de cercanía a Dios. Ser carguero es toda una tradición allá, ¿no? Además un honor. Exacto. En Tunja también, por ejemplo, la Guardia Romana, eso es una cosa muy importante allá. Yo no he vivido una Semana Santa en Tunja, pero también es de las Semanas Santas. La procesión del Santo Sepulcro, por muy ejemplo. fervientes y muy cercanas. Mompox, ¿qué me puede decir de Mompox? Tampoco la he conocido, tiene una fama. Yo creo que a veces en el norte del país se confunden a veces las celebraciones con otras cosas que no entran dentro de nuestra fe cristiana. Todos los que se latigan y todos los... Sí, eso es en Santo Tomás, por ahí en la costa, ¿no? Sí, entonces esas cosas Es el hay que sincretismo ahí. censurarlas y creo que no están de acuerdo con vivir el amor de Dios en su pasión. Pamplona es la otra ciudad. Pamplona también tiene un gran tesoro artístico de todos los pasos que hacen la Semana Santa. Y Bogotá, por supuesto, ¿no? Y Bogotá también. Bogotá. Minutos finales, a ver los muchachos en las redes sociales. Sí, señor. Fabio45 nos pregunta, ¿cómo se maneja la oposición de la visita del Papa? ¿Cómo se maneja qué? La oposición, tal vez. oposición. Bueno, yo creo que de pronto no faltan las personas que se oponen a la visita del Papa con argumentos subjetivos. Nosotros lo que hacemos es una invitación, nosotros lo que buscamos es una reconciliación, nosotros no queremos un enfrentamiento porque es una situación precisamente para buscar que los que pensamos distinto podamos encontrarnos y podamos hacer una Colombia con diversas maneras de pensar, pero con un enorme respeto. De todas maneras sigue siendo muy fuerte, ¿no? La Iglesia Católica en Colombia. ¿Cuántos católicos hay en Colombia? No, yo no podría decirles, se dicen que el 80-85% de la población es católica en este momento. ¿Siente que han perdido feligresía o no? Sí, yo creo que hay muchas personas que se han ido tras otras nuevas religiones. Ha habido una multiplicación de iglesias nuevas. Ha habido gente también, o existe gente que ha vuelto otra vez a la Iglesia Católica. Es un movimiento, pero sí tenemos que trabajar nosotros mucho más por evangelizar a las gentes y por cumplir nuestra misión, reconociendo que ya la época de la única mayoría pues ha pasado.
Monseñor, muchas gracias. Ha sido una hora bastante chévere, Gracias, Francisco. entretenida. Queríamos un poco acercar pues todo esto de la visita del Papa, aprovechar la Semana Santa para entender que no es difícil vivir rico y vivir en paz y en reconciliación. Sí, es rico y vale la pena y la alegría hay que salga del corazón, no hay que comprarla embotellada. Es la alegría del gozo, de vivir juntos y de vivir en paz y de no volverle a la vida a los demás tampoco difícil y angustiosa. Y no tiene que ser una Semana Santa para portarse uno bien. Realmente Pues debería uno ser tiene que siempre. portarse bien todas las semanas. Claro, claro, Sí. de eso se trata. Sí, Eh, más bien para cargar baterías, para encontrarse con el Señor, para celebrar su misterio de amor y tener fuerzas para seguir portándonos bien todas las semanas. 10 segunditos para su mensaje de esperanza. Que Dios se acerque a ustedes, que no perdamos la esperanza, que Dios está con nosotros y que Dios nos garantiza que si le abrimos el corazón, Él entra y transforma nuestra vida. Amén, que así sea. Que así sea. A todos los muchachos, a Germán Pérez del canal Zoom, a los muchachos, a Andrés, a Camilo Reyes de Programar, a los muchachos de Programar, maquilladora, camarógrafos, asistentes, a los webmasters, muchas gracias por habernos acompañado y que todos podamos ser unos artesanos de la paz. Por supuesto que seguimos trabajando en la construcción de un nuevo país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces y gracias, Monseñor. Dios los